Concepto de atención. ¿Qué es la atención? La atención es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que ignoran otros aspectos perceptibles. La atención también ha sido denominada como la asignación de recursos de procesamiento limitados. Prácticamente la atención se puede definir como la capacidad que tienen las personas para seleccionar, mantener, dirigir la información relevante. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que permite orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, dándoles prioridad e ignorando los que no lo son. En resumen, se puede decir que la atención nos sirve para hallar, elegir, mantener y procesar correctamente la información importante. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un conjunto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. Tradicionalmente se ha considerado de dos maneras distintas: aquellos relacionados por una parte a la atención como una cualidad de la percepción, hace referencia a la función de la atención como filtro de estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándole prioridad por medio de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento más profundo de la conciencia. Por otro lado, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el racionamiento complejo. La atención es una función cognitiva que permite enfocar de manera activa o pasiva, voluntaria o involuntaria, el interés y la coincidencia de las personas hacia un estímulo o acontecimiento interno o externo. La atención procede a la percepción y a la acción realizando una selección de todos los estímulos perceptivos presentes en un momento concreto, es decir, que opera filtrando las señales sensoriales durante la vigilia provenientes del exterior o interior del organismo, dirigiendo el interés de la persona de manera selectiva o a través de un ulterior esfuerzo de concentración hacia una fuente particular de estimulación. La atención está estrictamente relacionada con tres funciones: la base de la mente, la conciencia, la vigilia y las emociones. Así, entre las funciones de la atención se encuentran las siguientes: control sobre la capacidad cognitiva, activación del organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas, prevención de la excesiva carga de información, estructuras de la actividad humana, facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención, la motivación, asegurar un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Desarrollo de la atención. De entre todas las redes atencionales, la red de alerta es la que parece tener un desarrollo más rápido, ya que alrededor de las 12 semanas de vida se observa un cambio en la capacidad de los bebés para mantener el estado de alerta. No obstante, su capacidad para sostener la atención aún depende de la estimulación sensorial externa, proporcionada en gran medida por los cuidadores. Más adelante, cuando los niños adquieren la capacidad para comprender y seguir instrucciones, podemos diseñar tareas para observar cómo se desarrollan los mecanismos necesarios para mantener un estado de alerta de manera endógena. Por su parte, la red de orientación de la atención sufre un gran desarrollo entre los 3 y los 4 meses de edad. Antes, los bebés experimentan lo que se ha llamado atención obligatoria. Este fenómeno consiste en la gran dificultad para desenganchar la mirada de un objeto para ponerle atención a un objeto distinto. Su capacidad de dirigir voluntariamente la atención mejora entre los 6 y los 14 años. A partir de los 6 años de edad, los niños se benefician de tener intervalos de tiempo mayores entre la señal de orientación y la aparición del estímulo, al que es necesario responder, ya que pueden utilizar ese tiempo para orientar la atención de forma voluntaria hacia donde sea preciso. Circuitos cerebrales y el desarrollo de atención. En definitiva, desde muy temprano en el desarrollo se puede ver cómo los circuitos cerebrales correspondientes a cada una de estas redes comienzan a estar ya preparados para asumir ciertas funciones. Esto no significa que
no continuemos observando cambios evolutivos más adelante. Más bien, al contrario. El desarrollo de las redes se prolonga a lo largo de la infancia hasta la edad adulta. La atención posee ciertas características, entre las cuales puedo mencionar la amplitud atencional, que se refiere a la cantidad de estímulos que podemos recibir y atender de forma simultánea. Los oscilamientos de la atención, que son cambios que surgen en el foco atencional y que podemos realizar, ya que la atención no permanece fija. La intensidad y el esfuerzo mental, ya que existen actividades que requieren de un esfuerzo mental y que necesita de una concentración. La selectividad, ya que no todos los estímulos son atendidos de la manera necesaria. Solamente se atienden los de mayor importancia. Y por último, nos encontramos con el control, que es uno de los más importantes, ya que el mecanismo atencional requiere un control cuando se lleva a cabo una tarea, como por ejemplo hacer un ejercicio de matemáticas, presentar una diapositiva, hacer un dibujo, entre otros. Factores que determinan la atención. El foco de atención del individuo puede ser de forma consciente o inconsciente, de manera que la atención se dirige hacia un estímulo en concreto, cuando se presentan varios al mismo tiempo. Esto genera como consecuencia una serie de factores que determinan el buen o mal funcionamiento del foco atencional o mecanismo atencional. La clasificación se puede realizar de los tipos de factores que intervienen en los mecanismos atencionales es muy amplia, por lo que se ha establecido una clasificación que responde a la naturaleza de dichos estímulos, los cuales se dividen en factores determinantes, externos o extrínsecos, los cuales se relacionan con las características de los estímulos, y los factores determinantes internos o intrínsecos, los cuales engloban aquellos factores que se relacionan al participante. Bien, veamos los factores extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos se pueden observar las características de los estímulos que captan la atención. Y se pueden observar las siguientes clasificaciones. El tamaño. Los objetos que presentan un mayor tamaño suelen atraer más la atención que los objetos que presentan un menor tamaño. La posición del objeto. Cuando un objeto es colocado en una posición adecuada puede atraer más la atención que un objeto mal colocado. Y el color. Los estímulos que se presentan con unos colores de tonalidad que sobresalen o resaltantes pueden influir más en la atención de aquellos que son de tonalidades opacas. Además de estas características podemos encontrar otras que hacen énfasis al ambiente que rodea el estímulo, como por ejemplo el movimiento, la novedad, el contraste, la intensidad y la complejidad del estímulo. Bien, en los factores intrínsecos, como ya se había planteado, son aquellos que hacen referencias a las situaciones del individuo, que entre estas podemos encontrar las siguientes clasificaciones. Número 1, los determinantes biológicos o fisiológicos. Claramonte y Durán nos definen como la sensación de encontrarse más o menos activa ligada a la motivación y emoción, y los factores relativos del individuo, los cuales influyen en la situación del individuo, como los intereses y expectativas, y los estados transitorios, que son aquellos que influyen en la actividad mental del individuo, como la fatiga, el estrés, los psicofármacos, las drogas y el sueño. Tipos de atención. Criterios para clasificar los tipos de atención según Ballesteros: mecanismos implicados, grados de control voluntario, origen y naturaleza de los estímulos, manifestaciones motoras y fisiológicas y modalidad sensorial. García Sevilla clasifica los tipos de atención según los siguientes criterios, que están el criterio de mecanismos implicados en atención selectiva y dividida y sostenida, criterio objeto al que va dirigida la atención en atención externa e interna, el criterio de modalidad sensorial implicada en atención visual y auditiva, el criterio de amplitud en intensidad con la que se atiende en atención global y selectiva.
la amplitud y control que se ejerce en atención concentrada y dispersa, manifestaciones de los procesos atencionales en atención abierta y encubierta, y grado de control voluntario en voluntaria e involuntaria, y grado de procesamiento de información atendida en consciente e inconsciente. La clasificación más común de tipos de atención son la selectiva, la dividida y la sostenida. Pero la atención selectiva es cuando el organismo procesa una parte de la información a unos estímulos en concreto, de forma que se pone en marcha el proceso de control del mecanismo encargado de la selección de los estímulos que son válidos para completar el proceso de atención, seleccionando los estímulos adecuados que se presentan en el ambiente. En el momento de selección del estímulo-respuesta ocurren de forma simultánea dos aspectos, que son la focalización, que consiste en concentrar la atención en ciertos estímulos del ambiente, y la otra es ignorar los estímulos cuya información es importante para el proceso atencional que se está llevando a cabo. La atención dividida es aquella en la que se debe dar respuesta a múltiples estímulos del ambiente, atendiendo a toda aquella que demanda nuestra atención y relevante para la actividad que se quiere llevar a cabo, de manera que la ejecución de tareas se produce de forma simultánea. La estrategia que garantiza el proceso atencional es conseguir una oscilación de atención que sea eficaz y que permita desplazar la atención a una información a otra de más rápida. La atención debe ser distribuida siguiendo el modelo de recursos y teniendo en cuenta que nos permite mejorar el desarrollo de las otras dos estrategias comentadas anteriormente. La atención sostenida es aquella actividad en la que el individuo debe mantener la atención durante periodos de tiempo amplios, llegando a un tiempo prolongado de atención disminuida, tornándose una atención más dispersa, llegando a perder un lapsus en el que se observa un empobrecimiento de la intensidad de la atención, conocido como menoscabo de la atención. Como sabemos, la atención permite orientarnos hacia ciertos estímulos relevantes, procesarlos y responder en consecuencia. Es por ello que entre las funciones de la atención está prevenir una sobrecarga en el sistema cognitivo debido a muchos estímulos provenientes del medio ambiente. Selecciona aquella información que es más importante entre múltiples fuentes disponibles. Activa y dirige la mente hacia ciertos estímulos más importantes o significativos y asigna nuestros recursos mentales a aquellos estímulos o tareas para que sean atendidos inmediatamente. También procesa y analiza con mayor eficacia y profundidad aquellos estímulos que son atendidos. Es por ello que, como sabemos, y un ejemplo de esto sería que al hacer dos tareas en un mismo tiempo, nuestro rendimiento disminuye. Por eso, la función de la atención es enfocarnos solo en una tarea para así tener un mejor procesamiento. Morfología de la atención. Estructuras nerviosas que trabajan para generar la atención. Entre todas estas estructuras, las más sobresalientes, o mejor dicho, las que participan para crear la función de atención son las siguientes. Para comenzar, sabemos que la atención como concepto es el proceso conductual y cognitivo, ¿verdad?, de concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva. Mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles, la atención también ha sido denominada como la asignación de recursos de procesamientos limitados. Como la primera estructura importante para el desarrollo de la atención tenemos lo que es la formación reticular. Pero ¿qué es la formación reticular? Esta estructura se encuentra situada en el centro del tallo cerebral y se asocia con el almacenamiento de un estado de alerta en las personas, insertada a su vez en una función más amplia de la regulación del sueño-vigilia, siendo en cierto grado la responsable de la atención sostenida. La siguiente estructura nerviosa que juega un papel fundamental en la atención es los colículos superiores, que aportan a la atención de modalidad visual, ya que ellos son los que permiten que dicho proceso pueda moverse de un objeto a otro. Su función es asociada a los movimientos oculares y de llevar estímulos externos al campo visual. La siguiente estructura es el tálamo. Dentro de este se encuentra una pequeña estructura llamada núcleo pulvinar. Probablemente, citándolo, ¿verdad?, regula la atención selectiva, así como también filtra la información para que después pueda ser procesada por otras estructuras.
La siguiente estructura nerviosa es el giro del cíngulo. El giro del cíngulo se encuentra ubicado en la corteza cerebral, participa incorporando un contenido emocional a la información para que después pueda ser procesada por otras estructuras. El lóbulo parietal es nuestra siguiente estructura nerviosa, en la cual él participa en la regulación de todos los procesos psicológicos, ¿verdad? De igual forma participa en las respuestas motrices que se dan a un estímulo. Es el control voluntario del ojo y la respuesta a estímulos novedosos. Ahora, la última estructura que nos yace, que hemos llegado, es el cerebelo, que cumple una función reguladora del tono y los movimientos con importantes implicaciones en el aprendizaje. De tareas motoras, claro, ¿verdad? Y no motoras también, interviniendo activamente en procesos complejos de orden cognitivo, como lenguaje, memoria, trabajo, movimiento, visoespacial y la atención selectiva.